Ha sido delegado para las provincias de Cádiz y Málaga de Archivo, Guerra y Exilio, fundador y responsable del Foro por la Memoria de Andalucía y miembro del Comité Técnico de la Junta de Andalucía para la Recuperación de la Memoria Histórica. Asimismo, ha coordinado proyectos tan representativos como el primer encuentro de la guerrilla antifranquista en el campo de Gibraltar, la caravana de la memoria histórica a Málaga Serranía de Ronda, las jornadas histórico-culturales y homenaje a los fusilados republicanos en Algeciras, el seminario Guerra Civil y Represión en Jimena y el primer encuentro de historiadores de la memoria histórica en Castellar de la Frontera. Fruto de las investigaciones que ha realizado son las publicaciones Vida de un libertario, Sebastián Pino Panal, dentro del libro Rescatar la Memoria, La guerrilla en la provincia de Cádiz, en el libro Maquis, Crónicas de la guerrilla antifranquista, y La guerrilla en las sierras de Cádiz y Ronda 1939-1954, aportación en el libro Casares en la memoria. Del mismo modo, los cuadernos referidos al guerrillero sanroqueño Francisco López Herrera, el entrañable Currito y su esposa Ana, sobre la cueva del Maqui y distintas aportaciones biográficas sobre otros guerrilleros que operaron en la zona. Con estos mimbres, muchos nos preguntábamos ya cuándo iba Luis a irrumpir con su gran obra sobre la guerrilla en el campo de Gibraltar. Una obra en la que no solo ha puesto tiempo y dinero, como suele ocurrirle a todo investigador, sino que también, y me consta, se ha dejado parte de su salud y ha sustraído mucho tiempo a su familia. Ese interés de todos los que entendemos que hacía falta esa obra crucial de la historia guerrillera comienza afortunadamente a ver la luz ahora. Se trata de una obra, como decía, necesaria para conocer esta parte de la historia contada de diversas maneras y siempre bajo el prisma de los vencedores. Y es una obra con un plan claro que constará de 3 cuadernos, libros en definitiva. Este es el primero y de otros 2 interesantes volúmenes, la agrupación guerrillera antifascista Fermín Galán y censo de guerrilleros y colaboradores de la provincia de Cádiz, Serranía de Ronda y Campo de Gibraltar. Ya tendremos la oportunidad de disfrutar de esas nuevas aportaciones que en su conjunto supone una obra clave para conocer la historia del Maqui en el campo de Gibraltar. Ahora nos ocupa el primero de los cuadernos, Jimena de la Frontera, 1939-1954, que yo les recomiendo para estar y para ir colocándose ya en la salida y completando esta extensa obra dedicada a la guerrilla, y en la que sin duda aparecerá San Roque. Por cierto, me parece muy interesante, Luis, la fuga del guerrillero El Potaje en el hospital de San Roque, que parece sacado de una película. Interesante también la historia de Adela Ruiz, enlace de la guerrilla, que cayó en esa trampa policial y que no perdió su amplia sonrisa en los años de cárcel. O ese dato que muchos ignoran de que algunos guerrilleros, que no solo habían, siendo guerrilleros, no solo habían participado en la guerra civil, sino que lo habían hecho en el bando vencedor. O esa bruma de la que hablábamos hace breves momentos Luis y yo, en torno a componentes de la guerrilla de los que jamás se supo y de los que algunos se dicen fallecieron en el largo exilio. En definitiva, un mundo del que nos habla Luis con la pasión que le puede, pero con datos perfectamente contrastados. En el campo de Gibraltar, gracias al trabajo de Luis y al de otros investigadores, se está rescatando la memoria de un tiempo que permanecía en silencio, pero en absoluto borrada, a la espera de personas como Luis, con el sentimiento de un hombre justo y, consecuentemente, con el afán de que la justicia y la verdad prevalezcan. Es ingrata muchas veces la investigación de unos hechos que, aunque se alejan en el tiempo, aún permanecen en la vida de muchos. Lo sé por la propia experiencia, pero también es cierto que hay otras muchas satisfacciones: llegar hasta el final, desentrañar una historia, ganar un amigo tras un relato de una vida, finalmente mostrada tal como se desarrolló. Dibujar un tiempo al que no podemos renegar porque sería claudicar ante los voceros de la falsedad.
Gracias, Luis, y bienvenido sea este primer libro, anticipo de un proyecto amplio y riguroso, y sin duda repleto de compromiso. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el autor del libro, que como les decía, yo personalmente les aconsejo que lo lean, porque además si el relato de lo que después va a venir, que seguro que va a ser así, es tan interesante como esta primera aportación, merece la pena que esté en cualquier biblioteca y que todos los conozcamos. Bien, muchas gracias. Buenas tardes, gracias a todos por venir. Quiero agradecer al Ayuntamiento de San Roque, Antonio, como no puede ser de otra forma, a quienes me han ayudado en el tema y lo han divulgado para que estemos, aunque estemos en familia, estemos los que estamos bien y bien avenidos. Y antes de empezar, lo que sí voy a hacer, porque es de justicia, es tener un recuerdo para aquel guerrillero, amigo mío, íntimo, esperando que no se me vengan las lágrimas a los ojos, de mi amigo Currito, Kiko, y además de no solamente ser amigos, éramos camaradas, y la muerte pues le llegó a él y a su querida Anita. Él siempre estará en el recuerdo, fue una de las primeras personas que yo tuve contacto con él, y hace un momento pues hablábamos de cuando hicimos este cuaderno que ha dicho Antonio, de las anécdotas de Currito, un hombre que en aquel momento tenía 82 años, me quiero recordar, y voy a contar esta anécdota porque merece la pena. Era el mes de agosto, cuando estábamos metidos en esos campos, por ahí por la parte del Pinar del Rey hacia arriba. Él nos iba explicando a Pepín y a mí y a uno de mis hijos, nos iba explicando cómo le hizo la emboscada, que se explica en la página de la Guardia Civil. Terminamos allí y dice, y ahora os voy a subir ahí a lo alto de aquel cerro para que se hagan ustedes una idea, en el mes de agosto, sobre la 1 de la tarde, allí no estaban ni las chicharras en el campo, hacía un calor tremendo, y Currito para adelante, yo, que solo está gordito, yo ya iba asfixiado. Y ya llegó un momento y íbamos para arriba, Pepín se ríe, y dice, ahora te voy a cantar una canción que cantábamos nosotros en la sierra. Y yo lo cogí por la cintura y digo, y yo te voy a sentar aquí porque Franco no te mató, porque te voy a matar yo. Siéntate aquí que va a acabar con nosotros. Ese era Currito. Si se metéis en la página lo veréis con los 82 años metiéndose por debajo de las alambras, que a mí me costaba un trabajo inmenso, ¿no? Ese es mi amigo Currito y, bueno, pues es un recuerdo. Quería mucho a mis hijos, sobre todo al que él más conoció, y es una cuestión entrañable, y estando en San Roque hay que hablar de él. Dicho esto, les voy a presentar lo que va a ser la obra que, como muy bien ha dicho Antonio, de los cuadernos de la guerrilla antifranquista, que además, como ahora veremos más adelante, se ocupan de algo más. Pero antes vamos a hacer una introducción para que nos sirva un poco para ponernos en circunstancias. Bien, el plan de la obra en general se compone de varios cuadernos de la guerrilla. Le llamamos cuadernos, en verdad son libros que pueden andar entre 150 páginas o más. Hay 3 que están ya, que van a salir. Uno ha sido este primero, no le pertenecía a ser el primero, lo saco el primero a raíz del tema de la fosa del Marrufo que está cerca de Jimena, y para que sirva también esta aportación, porque uno de los guerrilleros del cual se habla ahí, pues fue, digamos, en aquella época que pasan los hechos de la guerra y toda esta historia, fue como si fuera un alcalde pedáneo de Cortes de la Frontera. Luego terminó en la guerrilla y
esto hizo que se adelantara. Cronológicamente, el tema de la guerrilla en la provincia de Cádiz y Serranía de Ronda y Campo de Gibraltar debería de haber empezado por los Morenos de Corte, por Pablo Pérez Hidalgo y demás, ¿no? Pero yo lo he adelantado para que así haya una bibliografía donde poner a este hombre igual que a los otros 14. Eso nos quiere decir que luego habrá otro cuaderno que seguirá hablando de todos los guerrilleros, y si hay salud, que lo pueda seguir haciendo muchos años, de todos, hasta llegar pues, a un censo que tengo aproximadamente entre guerrilleros y personas que le ayudaron de unas 600 personas. Que haya documentación, hay otros muchos que no hubo documentación o no se amplió. Así que el plan de la obra, yo empecé hace 14 años, la idea mía era hacer un libro sobre la agrupación guerrillera Fermín Galán, que fue la agrupación que estaba en la zona de la guerrilla de la provincia de Cádiz. El llamarla la guerrilla de la provincia de Cádiz no quiere decir que solamente fuera de la sierra y de los pueblos de Cádiz. Albergaba, como he dicho, o se expandía por el Campo de Gibraltar y los pueblos de la Serranía de Ronda. El límite aproximado lo podríamos colocar en Estepona. De Estepona para acá sería la guerrilla de la provincia de Cádiz, de Estepona para allá sería la guerrilla de Málaga, de la parte de la Zarquía, lindando con la agrupación Roberto y con lo que fue Granada. Este más o menos es el prisma nuestro hasta por la parte de arriba, que llega lindando con la guerrilla nuestra, llega por la parte de Sevilla, pero allí ya hay otra guerrilla que no tiene nada que ver con la nuestra. Como se vio y que me aconsejaron bien, me dijeron que si seguía con este libro, al final lo que iba a hacer era un volumen, empezamos a hacer lo que podemos llamar los cuadernos de la guerrilla. Vamos, lo que le vamos a llamar los cuadernos de la guerrilla, el cual este primero es el que ve la luz. A su vez, se va a ir haciendo el censo de guerrilleros, que también está, todo esto está ya, el que no está en imprenta está para salir y demás. Y ese es el conjunto de la obra después de 14 años y todavía lo que se sigue investigando. Otra de las ideas no era solamente, tengan ustedes en cuenta que quien sigue el tema de la guerrilla o le gusta la historia, en nuestra provincia, desgraciadamente hay muy pocos libros que hablen de los guerrilleros. El primer libro fue el de Manolo Regordán, que es el Maqui, en la provincia de Cádiz. Un libro que Manolo, yo lo tuve la suerte también de conocerlo, ya ha fallecido, que Manolo, aunque para mí tuvo una importancia muy grande, porque en el año 1980 y algo salía hablando de la guerrilla, había que todavía a los que investigamos nos ponen trabas a dónde vamos, imagínense ustedes en los intentando. Él bebió de una fuente muy buena, bebió de una fuente de los atestados de la Guardia Civil, y por eso el libro quizás habla de todo lo que fueron los golpes que dio la guerrilla, las intervenciones, los secuestros y demás. Pero yo, cuando empecé esta obra, quise que se ponga históricamente, sirva como de consulta, no solamente para quien estudie la historia, sino también que se conozcan las personas que estuvieron en esa sierra, que sentían, por qué les dio lugar a ir a la sierra, cuáles eran sus ideales, por qué no pudieron ir. Esto es lo que va a hablar en este primer cuaderno, y cuestiones humanas. No cabe duda que se hablarán de secuestros, si llega el caso, pero va por ahí, para que conozcan a esas personas que el franquismo le dijo que eran unos bandoleros, que tengan en cuenta que efectivamente también hubo en la sierra, y en esta sierra nuestra también hubo quien estaba al margen de la ley y que se mezcló en este tema, pero como yo digo, que aquí cada palo aguante su vela. Aquí había hombres de honor, hombres cenetistas, hombres comunistas, hombres ugetistas, socialistas, y estaban por ideales, y ellos lo que intentaron, igual que los demás guerrilleros, era acabar con el régimen de Franco, y por tanto fueron el último brazo armado de la República. Para poder saber cuál era la circunstancia y cómo se desarrollaba y en qué ámbito se desarrollaba la guerrilla aquí en nuestra zona, hay que tener en cuenta que el Campo de Gibraltar era una zona caliente, de la cual han hablado muchos autores y muchos investigadores, como es el caso de Antonio y de Pepe. Aquí en Gibraltar se refugiaron unas 6.000 españoles en el Peñón, con lo cual ya vamos entrando, no es mi investigación, pero para que sepamos qué es lo que pasaba en el Campo de Gibraltar y qué se vivía en esos momentos.
esto, el que quiera ampliarlo, pues lo lleva a otros historiadores. Había una población de penado, de gente que estaba, de batallones de trabajadores, en la que había unos 15.000 hombres en esos campos de trabajadores, que habían hecho, esto está también muy recogido, a lo largo de la costa, lo que fueron las fortificaciones, carreteras y demás. Ellos, esta población, como no cabe duda, con lo que era una cosa caliente, era un campo de Gibraltar muy vigilado por parte del franquismo, que como comprenderéis era difícil de hacer lo principal que quería la guerrilla, que eran los sabotajes. Aquí hacer un sabotaje, los que estaban en la sierra, como que le era difícil. Yo no tengo constancia, de muy pocas, de que pudieran haber volcado unos vagones de trenes, hubieran un cuartel, como pasó en la parte del norte, no. Aparte de que, como comprenderéis, aquí la guerra civil no existió como tal, sino una represión desde un principio, con lo cual todavía la gente estaba más vigilada y bajo los factores que luego dejó el franquismo. Por tanto, era muy difícil hacer sabotaje. Por eso se hacen tantos secuestros. Se vio como más viable llevarse a personas que tenían que ver bien con la derecha o que eran gente de dinero, se les llevaban, y esos secuestros de los que hablaba Regordán, y hablo yo, y tenemos investigado, pues con ese dinero no creáis que se lo quedaban todos ellos. Ese dinero, una parte, sirvió para que, una vez terminada la guerra, esos comités comunistas, esos hombres comunistas que habían quedado y que poco más se pudieron escapar, o cenetistas, le sirvió para que empezaran en la clandestinidad su marcha. A la vez, también le servían al guerrillero, puesto que había una conexión con sus comités, para que le aportaran armas a los que estaban en la sierra. Era una forma de que empieza a evolucionar tanto en lo que luego será el guerrillero del llano, que eran la gente de CNT, comunistas, y esos son los que estaban en el llano. Ese toma y daca existió. Esa parte del dinero iba para ahí. Otra parte del dinero se le daba a aquella viuda o a aquella familia, pues que se habían quedado sin nada y que no iban a tener nada porque el marido o había sido juzgado y luego asesinado, o había muerto en enfrentamientos en la sierra. Una parte que daba para el guerrillero, de la cual esa parte pues tenía que reponer las armas. De ahí que en esos momentos que luego vamos a ver, de hambre y de circunstancias que había en la zona, el armamento que desgraciadamente algunos llevaban pues era un armamento que imaginaron, ¿no? Escopetas de dos cañones, aunque hubo mosquetones, sus fusiles y demás. Ellos sabían que tenían unos hijos en los pueblos, unas mujeres que además estaban sufriendo la misma represión que ellos. El estrecho de Gibraltar también va a tener mucha importancia, por tanto está muy vigilado, porque va a ser una vía de escape. Desde ya la guerra civil hay constancia de... Yo tengo una causa en la cual hay 130 y tantas personas detenidas en las playas del Faro para adelante, que iban a huir a Tánger. Por tanto, el estrecho de Gibraltar era un sitio que todavía aportaba y siguió hasta el final el poder huir, pero también estaba, que no cabe duda, muy vigilado por la Guardia Civil y todos los medios. Otra parte importante es, desde la guerra y la posguerra, con la Segunda Guerra Mundial, es el espionaje en esta zona del campo de Gibraltar. Había espionaje al principio y luego en la posguerra, tanto del tema de la guerra civil como de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial. He puesto las fotografías del Cristina porque sabemos, lo sé por compañeros historiadores y porque lo saben ustedes, lo hemos leído. En el Hotel Cristina se albergaba algunos, bastante, espías. Esta es la habitación que se ve a lo lejos, en la otra, y más o menos la panorámica que tiene la habitación, que yo he tenido la suerte de ir con el compañero y Algarbani allí a ver la habitación y la hemos fotografiado. Pues esta es más o menos la panorámica que tenían los espías, que dominaban, si os dais cuenta, dominaban pues lo que era el puente de la Isla Verde, el Peñón, y claro, como es natural, no es una panorámica, ellos veían por un lado y por el otro el estrecho. Si nos ponemos, es el mismo sitio estratégico donde hoy está puesta la torreta
que controla todo lo que son los barcos, ¿no? Más o menos. O sea, que quiere decir que... Bueno. El régimen, cuando, una vez que ya la guerra civil ha terminado, los llamados vencedores, lo que hicieron con el pueblo fue, aparte de seguir condenando gente, metiendo gente en las prisiones, el hambre, el miedo, la economía, todo esto hicieron que el ambiente que había, no solamente en esta zona, sino en toda España, pero sobre todo en esta zona, que como digo ya desde un principio, no hubo guerra, hubo una represión, imaginaros cómo se vivía. Esto llevó a que se vivía del extraperlo, se intentaba el extraperlo, se intentaba el contrabando, porque era un medio de sobrevivir en la zona. También llevó que aquellas personas que fueron señalados como rojos y en el pueblo, o que se le veía que había tenido alguna relación o había sido juzgado aunque estuviera bajo vigilancia, no tuviera trabajo, con lo cual el poco trabajo que salía, que sabéis que era en el campo, el desbroce, el descorche, el cuidar animales, pues si ya veis ahí el ejemplo de lo que valía un quintal de trigo, imaginaros qué podía llevar a esa casa, donde en muchas circunstancias algunos de los miembros, el padre o un hermano o un hijo, estaba en las cárceles de Franco como esclavos de Franco, ¿no? Hizo eso que muchos se acercaran a los que estaban en la sierra y actuaron voluntariamente, algunas veces convencidos, salvo los que verdaderamente eran enlaces, que tenían más o menos los ideales y lo tenían muy claro, de que muchas personas se acercaran a la guerrilla y vivieran de alguna cosa económica que el guerrillero necesitaba. El guerrillero tenía o podía tener dinero, pero como no podía, de los secuestros, pero no podía comprar, porque claro, no podía bajar a los pueblos. Entonces todo se hacía a través de enlaces o personas que le auxiliaban. Luego, con el tiempo, en la decadencia ya de la guerrilla, incluso por lo que pasó con la guerrilla, incluso estaban los obligados, que fueron más o menos, dame de comer porque aquí ya no hay. Esto es el panorama que había en el campo de Libertad. Con ese panorama, con ese hambre, con ese miedo, con esa madre de gente que estaba en la sierra, que todos los días, como le pasó a la madre de Potaje, que lo ha referido él, la madre de Potaje, raro era el día que cuando pasaba por la puerta de la Guardia Civil no la entraban para adentro y la hinchaban a palo. Los hermanos, incluso la propia madre, yo creo que ya lo que quería era que cogieran al hijo, porque aquello ya no era solo el Potaje, era toda la familia la que sufría pues toda aquella represión y aquellos martillos que hacían. Para que, como un ejemplo, en Ubrique había un sargento de la Guardia Civil, que este hombre cogía una tabla, le clavaba clavo y con eso le daba al que cogía, y era como, para que os deis una historia de cómo era el tema, ¿no? En ese ámbito, en eso, esta es la zona de actuación de la guerrilla que os he dicho. La guerrilla ya desde un principio, de por sí ellos, unos porque estaban más cerca de la parte de Cádiz, Pablo Pérez Hidalgo ya ha llegado a la sierra, por la parte de Estepona, por la parte de Ubrique y demás, y la dividen en 4 zonas. Estas 4 zonas, aunque hubo algunos cambios que les interesó en algún momento, es la que va a quedar hasta el final con la agrupación Fermín Galán. Se la dividieron en 4 zonas con la idea de, aunque en momentos determinados las partidas que actuaban por aquí se apoyaban unas a otras según la importancia que tuviera lo que iban a hacer, pero más que nada porque ya desde un principio tener en cuenta que uno de los primeros que llega a la sierra es Pablo Pérez Hidalgo con el asturiano. Pablo Pérez Hidalgo es comunista y luego, años después, sale la figura en el año 42 de Bernabé López Calle, anarquista. Bernabé López Calle, cuando va a la sierra, el hijo se fue con él. Pero cada cuaderno de esto que va a salir, no creáis ustedes que es que va a hablar escuetamente de esas personas. Cuando se habla de corte, pues va a salir todo lo que fue
la partida de los morenos de corte y muchas cosas más que tienen que ver con detenciones. Por ejemplo, una de las detenciones más grandes que hubo de comunistas en esta zona, porque van a tener una relación. La partida de los morenos de corte fue una partida que tuvo, eso no se sabe, vamos, se sabe, va a ser mucha relación con la línea de la Concepción, mucha, y ahí hubo unas detenciones muy grandes de comunistas, y esto va a salir en esa. En la de Pablo, en la del comandante, en la de el hijo del comandante Abril, la muerte del comandante Abril, el buscarle ese título es para no haber puesto Bernabé López Calle, que sabéis que hay muchísimas biografías de Bernabé, ellos han escrito muchos investigadores más, pero cuando ese libro salga se hablará de los hermanos que fueron de Pedro López Calle, principalmente, cenetista, y luego de Bernabé y del hijo, y además de quienes estaban en esa partida y cómo muere, y que por cierto ahí volverá otra vez a salir Potaje, porque Potaje estaba cuando matan al hijo de Bernabé. Esta es la obra, este es el libro, y si quieren preguntar algo, aquí estoy. Bueno, pues si alguien quiere hacerle una pregunta al autor, está a la entera disposición del público. Pues como ustedes quieran. A mí lo mismo me da que me pregunten ustedes esto que de otra cosa que tenga que ver con la memoria histórica, ¿eh? A mí me da igual. Creo que, bueno, pues si hay en algo que les pueda también ayudar en el tema de la memoria histórica, que quieran ustedes saber algo, pues se lo diré. De todas formas, les voy a dejar, ya que estamos en San Roque, de las personas que tienen que ver con la guerrilla en San Roque, naturales de San Roque, fueron muy pocos. Fueron pocos porque Currito, aunque vivió en la estación de San Roque y luego aquí ha muerto en San Roque, él era de Jimena de la Frontera. Pero su trayectoria se desarrolló aquí en San Roque y en la cercanía de San Roque. Entonces, hay un tal Joaquín Correro, que le llamaban el leñador, de aquí de San Roque. Él actuó junto a Bernabé López Calle, estuvo con Bernabé, huyó a Francia, donde al parecer, y vivió allí en Francia, y ahí se pierde un poco el hilo de él. Cuando se llegue al tema de San Roque, seguro que se podrá ampliar más, y seguro que hay, ¿no? Otro es Francisco Rodríguez Gómez, tenía como alias Morenillo de San Roque y Pereta. Era natural y vecino de San Roque, hijo de Francisca y de Rafael, nació en el año 1918, en aquel momento soltero, de profesión del campo, con domicilio en la calle Cruz número 60. Antes de la Guerra Civil Española perteneció a la CNT, al comienzo de la guerra marchó a zonas republicanas, fue hecho prisionero el 11 de julio del 38 en Castellón, y luego aquí, cuando viene y está en libertad provisional, vuelve a ser detenido, esta vez por robo de ganado en el año 1941, junto con José Martínez. Las circunstancias, cuando se habla de robo, parecen una palabra. He dicho cuál era la circunstancia que había aquí. Imagínense un hombre que había sido juzgado, que viene aquí seguro que no tenía trabajo. Entonces, la familia tenía que comer. Él no considerarlo un guerrillero, pues no sé. Actuó con la gente de la sierra, fue de estas personas que van a la sierra, yo lo explicaba antes a Antonio y aquí a compañeros, tener en cuenta que cuando usted estaba en la sierra, los que habían venido, como por ejemplo le pasó a Pablo Pérez Hidalgo para en esta sierra, pero Pablo, que fue un hombre que ya en la República estuvo en la cárcel por comunista, y además con una de las amnistías salió de la cárcel, era un comunitario, luego luchó como soldado republicano, llegó a capitán, creo que llegó, ¿sí? Y cuando su idea
fue el pasar a Francia, lo que pasa que no pudo. Y cuando llega a la parte de Alicante ve que tampoco pueden huir, entonces se viene andando junto con un compañero que es el asturiano, buscando Gibraltar. Y cuando llegan aquí, se dan cuenta que por aquí es imposible. Y es lo que lo hace un poco de quedarse en la sierra. Una vez que él se ve en la sierra y empieza a conectar, sobre todo en aquel momento el Partido Comunista tenía más conexión. Si cogemos el mapa nuestro de la provincia de Cádiz y el campo de Gibraltar, y desde Málaga hasta la línea de la Concepción, todo ese trozo era una tendencia comunista, era el Partido Comunista el que quería y tenía contacto con la gente de Gibraltar del partido, que habían huido y de los que eran. Y por la parte de Sevilla, cogido por Cádiz, que no quiere decir que no hubiera comunistas, mucho cuidado, era más tendencia anarquista. Tener en cuenta que en el año 1949, así de memoria, perdonadme si me... en el Hotel Cristina hay una emboscada en la cual muere el último secretario de CNT regional. Este hombre está enterrado en Algeciras, junto con 2 guerrilleros. Mueren en las puertas del Hotel Cristina, que también se narrará ese tema, yo algo creo que di una conferencia. Os quiero decir que la tendencia era así, lo que no quiere decir que no hubiera comunistas en Sevilla como anarquistas en el otro lado. Pero el Partido Comunista, que es el que se hace cargo ya del tema de la guerrilla, la tendencia es comunista, ¿no? Porque fue lo que se quedaron. Luego tenemos a nuestro amigo Francisco López Herrera, Currito. Currito era natural de Jimena de la Frontera, nació el día 22 de abril de 1922, era hijo de José y de Francisca, soltero de profesión en aquel momento, del campo, vecino de la estación de San Roque, con domicilio en la carretera de la Almoraima. Se unió a la guerrilla en el año 1948, cuando contaba 26 años de edad. Contaba 26 años de edad en el momento de su detención. Fue detenido en Tánger el día 20 de julio de 1949 y trasladado a la prisión de San Roque. Este libro, que el hijo de Antonio habló sobre Currito. Currito tampoco fue un hombre que estuviera nato en la guerrilla. Currito, por circunstancias también de aquellos tiempos, él empieza a tener contacto con la gente en la sierra, la gente por la parte de los barrios, con la gente, y eso lo va a llevar a Currito, que hay un tema peliagudo que trata de secuestrar a una gente que queda señalado. Entonces ya Currito no tiene más remedio que huir a la sierra. No cabe duda que Currito tenía sus ideas más o menos comunistas, las cuales fortalece y lo hace un gran comunista cuando es condenado en Burgos. Él consigue de huir junto con otro compañero, con otros más, a Tánger, y Currito vivía en Tánger. Lo que pasa que me preguntaban, en uno de esos momentos en que Tánger está más o menos en poder de que Franco es cuando echan a Currito para acá, y Currito entra condenado a pena de muerte, la cual le conmutan por 30 años, y Currito ya salió ya después de muchos años de cárcel, que ahí es donde conoció al comandante Río, que no sé si habéis visto cuando se trajeron los guerrilleros aquí, esa unión, él lo vivió, y el compañero, ve a esos 2 compañeros que habían estado juntos 30 años en la cárcel, se vieron en Algeciras en el año 2000, se vieron los 2, ¿no? Aquello fue emocionante. Esa es la historia de Currito. Y luego hay otra persona que tiene una cierta importancia, más que en la guerrilla, en el tema del Paso del Estrecho, que era Joaquín Melgar Machado, que era Montecose y Cabeza Gorda. Era natural de San Roque, nació el 24 de agosto de 1926, vecino de San Roque con domicilio en la calle Hornos 10 y también vecino de Tánger con domicilio en la calle Seca 9. Hijo de Miguel y de Josefa, de estado casado y de profesión panadero. Él vivía más entre Tánger y Gibraltar. De hecho, cuando lo cogen detenido, pues se dedicaba al tema de embarcado, cuando fue detenido presentó como documento de identidad medio folio de navegación, eso es lo que llevaba, duplicado al número 110-943,
por extravío del anterior, de 12 de julio del 48. Él va a ser el que va a poner en contacto, se dedicaba, no cabe duda que cobraba, la gente que pasaban a la gente, la mayoría cobraban. Las circunstancias estaban malas no solamente para los que estaban en tierra, en el tema de la pesca, no porque, seguro que había más pesca que ahora, pero las circunstancias también eran peliagudas. Pasaban en barcos de pesca o pasaban en barcos, como en el caso de cuando cogen a estas personas en el Hotel Cristina. Ahí había comprado un barco el Partido Comunista había comprado un barco en Gibraltar. Lo que pasa es que hay un chivatazo, los cogen, luego hay una historia con el barco, ¿no? Ya sabrá el barco, cuando en la cárcel de aquí de San Roque hablan dos de los que están, uno de los que han detenido, de los enlaces de la guerrilla que han detenido, habla con dos de aquí que estaban en la cárcel, le dicen dónde es que el barco se ha comprado en Gibraltar. Estos cuando salen se van en busca del de Gibraltar, no le da todo el dinero y estos se quedan con el dinero y se quitan de en medio. O sea, que fue redondo la desgracia que le pasó a esta criatura, ¿no? Pues Montecoche, junto con otros más, se dedicaban. Por ejemplo, cuando a Currito lo van a pasar a Tánger, lo llevan, curiosamente, lo llevan ahí a la parte baja de la estación de San Roque, a unas casas que tenía alquiladas una persona que luego habló muy malamente de los guerrilleros, pero que sí atrincaba, para no andar en el tema. Entonces, ahí es donde lo llevan. Montecoche es uno de los que está en ese trasvase, que sabes quién está dispuesto a llevarlo, y esto cobraban de una forma. Una parte la cobraba el barco, otra el que la había llevado, y así, y andábamos entre 3.000 y 10.000 pesetas. Siempre se procuraba no llevar armas. Currito me contaba a mí que una de las cosas que lo detuvieron es que el compañero, Currito le dijo, deja todas las pistolas y lo dejas todo. Y este no le hizo caso. Y cuando iban en el barco dice, mira lo que traigo. Eso fue una de las cosas. Otra de las cosas que os puedo decir, el régimen franquista no se vaya a creer que los tentáculos, aunque allí había veces que era un puerto internacional, llegaban allí. Tenemos cartas de los espías de Franco allí y una de las que me hacía era de todo el que llegaba allí. Entonces, la llegada de Currito la tengo yo, la llegada de casi toda la gente de aquí y de muchos militantes del partido y gente de CNT, que antes de la guerra, eso lo había allí. Había un señor puesto por el régimen franquista, este tenía conchabao, porque parece ser que era bebedor, a quien tomaban las notas allí en Tánger, y este le daba bebida, llegaba a los archivos y anotaba todo y se los mandaba para acá a las autoridades franquistas para que supieras quién había entrado allí. Esto era así, y esto funcionaba. Pues Montecoche es una de las personas que estuvo en San Roque, y una autoridad fue detenido, juzgado, no fue muerto, pues no tenía nada que... Y de él, junto con gente que estaban en el cambullón de las Corzas, ahí arriba, también se dedicaban a pasar gente en los barrios, gente en Parmones, mucha gente de Parmones, se dedicaban a pasar gente, ¿no? Pues esa es otra historia que se quedaría para otro libro, ¿no? El cómo pasaban la gente y quién los pasaba. Montecoche de aquí de San Roque era. Esas son las personas. Hay otras personas que puedes decir que tuvieron que ver algo con la gente de San Roque, pero que haya algo de documentación, como en el caso de Currito, y estos son los que yo tengo. Así que eso es lo que hay de San Roque. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Yo me gustaría preguntarte, Luis, a raíz de las últimas informaciones que se han ido produciendo con el tema del juez Garzón y, bueno, con su absolución y demás, ¿cómo queda tú, que además eres pionero de la memoria histórica, de la lucha por la memoria histórica, cómo contemplas tú el panorama actualmente? Vamos a ver, el tema de Garzón, vamos a ir por partes. Cuando empezamos el tema de la recuperación de la memoria histórica, yo creo que hace más de 14 años, en España hay una asociación que fue con la que has dicho tú, que era AGE, Archivo, Guerra y Exilio. Esta asociación se forma a raíz de un grupo de personas que lo que querían ya empezar es a investigar dónde estaban los archivos. Pero
lo primero que tocan, porque así me lo cuenta Dolores, fue un tema en Rusia, lo que ahora se ha hablado tanto de los niños de Rusia y tal, y eso le va a llevar a que gente de Francia, que todavía le empieza a demandar que por qué no se habla de los guerrilleros, que gente que allí había sido maquis, esa otra, allí fueron maquis y aquí todavía ni se les ha reconocido a los mismos que habían estado luchando en las montes. AGE, por tanto, es una de las asociaciones pioneras de la recuperación de la memoria histórica en España. Otra, anterior, quizás un año o dos, era la que había en Murcia, de mi amigo Florendima, que hoy día ha desaparecido. Pero habíamos personas que estábamos por recuperar la memoria histórica. Entonces, surge el Foro por la Memoria. En ese primer encuentro viene el que hoy es presidente del foro, Pedreño, aquí me conoce y le propone a la gente y asigna hacer foro, sería muy largo de contar el foro. Os cuento todo esto porque os digo que las asociaciones, no cabe duda de que hemos hecho, el haber salido a las asociaciones se ha hecho que esto se remueva y que esto se tenga en cuenta. Pero cuando hablamos del tema de Garzón, hay que tener cuidado con lo que ha pasado. En este sentido, Andalucía, que se lo explicaba antes a ellos, fue la pionera y quizá de las comunidades autónomas que más se han hecho cosas por la memoria histórica. Ya se daba aquí un dinero a los que habían sido presos republicanos, luego se hace un decreto, en ese decreto se hace, tuve yo presente, el tema de la ley de la memoria histórica y quizá porque nos coge todavía más joven empezamos a dar caña y se hace el comité técnico, pues ya estamos hablando de las fosas, entonces ya la cosa empieza a tener a nivel de la consejería y de toda España. Se hace el comité técnico. En el comité técnico se contemplaba como consejería, la consejería de justicia, con su consejera o su consejero según el tiempo que les tocó. Y lo componían además el fiscal de no sé qué de Andalucía, el arqueólogo de no sé cuánto, y las asociaciones, las 3 asociaciones que en ese momento había. Que no es que había 3, había 2. Y la CGT, que sí es verdad, que es pionera en ese tema, con el canal de los presos y todo aquello, Cecilio Gordillo y demás. Y AGE estaba en Andalucía, pero no estaba. Yo había sido delegado de Cádiz, pero se mantiene. Y el Foro por la Memoria. Pero claro, cuando esto va a salir, se encargan muy mucho de que se haga otra asociación que es Memoria Histórica y Justicia. Con lo cual, estaba contemplada las 3 asociaciones, más Cecilio Gordillo, que estaba con nosotros, ¿no? Y se nos da, en ese comité técnico, voz y voto. Con lo cual, habíamos avanzado, imaginaros, ¿no? Esas reuniones del comité donde teníamos voz y además teníamos voto. Pero como también le está explicando antes, en Andalucía también somos muy dados a que cuando algo funciona empezamos a hacer comisiones y toda esta historia. Entonces, una mente privilegiada, como fue, no sé si es que fue, pero vamos, desde luego fue el que lo presentó y con el que yo tuve tu roce, el vicepresidente Sarriá, se inventan la comisión antidepartamental. Toma ya. En esa comisión está la figura de él como presidente de esa comisión, de Sarriá, y la primera y más importante, la Consejería de Justicia, por ende, ¿no? Y todas las consejerías, además de la Junta de Andalucía. Toma castaña. A ver qué tendría que ver ahí algunas consejerías que no tienen nada que ver con... Vamos, todo tiene que ver con la memoria histórica, ¿no? Y más la palabra memoria histórica, que ahí, haciendo una puntuación, también creo que nos equivocamos. Había que haber puesto la recuperación de la memoria histórica de la República, de todos aquellos que murieron en la República, porque hoy día, con el rollo de esto, ahí va con este tema. Como digo, todas las consejerías y las asociaciones también, pero ahí ya se nos da voz, pero no voto.
Entonces, cuando nosotros, yo soy el que digo, bueno, aquí como no nos vaya a dar voz, no preocuparos, que vaya a tener una voz, la del comisario de la memoria histórica, Tomás Castaña. Está puesto. El comisario de la memoria histórica se supone que es el interlocutor entre todo lo que se dice y las asociaciones, como si nosotros no nos hubiéramos sabido defender y lo hubiéramos hecho. Ese es el panorama. Nosotros, y sobre todo yo, porque ya poco vamos quedando de los quesos, nosotros nunca hemos creído que las asociaciones tenían que haberse hecho cargo de cosas que no se tenían que haber hecho, sino era una manera de remover esto para que se hiciera lo que se tenían que hacer, que era contemplar los derechos humanos, los crímenes contra la humanidad, etc. Y que lo hubiera hecho quien lo tiene que hacer, que es el Estado y el gobierno, o sea, el gobierno, no asociaciones. Pero claro, los listos siguen y se crea luego la comisión no sé cuánto en España, con la, en fin, y se hace el tema de la ley de la memoria histórica. Es ahí, después de una ley de amnistía de 1976, después de que en 1996 le dice a Aznar que desde Europa, y ahí mete un gatito también, que lo mete, esa ley es una ley aberrante, la ley de la memoria histórica es una ley aberrante, es una ley injusta, es una ley que no tiene por dónde cogerla judicialmente, y ahí sale la ley de la memoria histórica. ¿Qué hacemos con la ley de la memoria histórica? Vamos a dar subvenciones. Cuando se dan subvenciones, se callan muchas bocas. Esto es así. Esto es así. Y tienen ustedes, vamos a hacer un mapa de la fosa. El mapa de la fosa, pues les cuento esta historia porque yo era parte integrante. El mapa de la fosa es una visita que hace el entonces presidente de la Junta de Andalucía, señor Chávez, a Granada. Y en Granada le vende un señor la burra de que hay que hacer un mapa con la Universidad de Granada. Cuando eso llega al comité, yo le digo que están locos, que si hay que hacer un mapa de las fosas en Andalucía, que lo tendrán que hacer historiadores, investigadores, arqueólogos, antropólogos de todas las universidades y de todos los sitios de Andalucía, que ¿por qué va a ser Granada? Y ahí Luis rompió, ya Luis ahí dio un poquito la lata. Al final se hizo. El mapa de la fosa que se ha hecho, señores, es denigrante. Denigrante. Se ha hecho un mapa de la fosa, si hay aquí alguien que me perdone, porque sí es verdad que ha habido investigadores y alguien que lo ha hecho con justicia. Se ha hecho sin tener en cuenta lo que historiadores e investigadores le habían dicho que se había investigado. Y que, como él ha dicho, cuesta mucho investigar para que luego alguien no te haga caso. Y luego pusieron lo que nosotros llamamos, cuando nosotros hablo de los críticos que no hemos quedado, somos un poco, lo que llamamos los mercenarios de la historia. Toma dinero y vete para allá y dime. Y entonces, claro, así cogen ustedes ahora mismo el mapa y dice Castellar de la Frontera, fosa común en tal sitio, mentira. Esa fosa he estado yo en ella. Esa fosa la saca mi asociación. Esas fosas se han hecho catas, no se ha encontrado nada y se está a la espera de que se ponga de acuerdo alguien para entrar una máquina en ese lugar, porque las catas que se han hecho, entre ellas y trabajan los arqueólogos que han sacado ahora las 17 rosas, no se han sacado. Sin embargo, están como es la fosa. Porque las personas que fueron allí, los que cogieron testimonios orales, que esto, los que han investigado más que vamos, que tienen se lo saben, con los testimonios orales hay que tener cuidado, testimonio oral tiene 82 años un hombre y si ha escuchado una cosa, eso hay que contrastarlo, porque su vida es así, la que tenemos cualquiera. Allí no hay fosa de momento. Y yo tengo, para que sepan ustedes el tema de Castellán, un hombre que decía que a lo mejor, que a él no cree que esos 4 hombres estén allí enterrados, porque allí Ruma se ha metido unas máquinas y que sabe, o sea, no se ha investigado. Eso es la prueba de cómo se empieza a hacer la ley de la memoria histórica. La ley de la memoria histórica es una ley que no tiene por dónde cogerla. ¿Qué es lo que había que haber hecho? Solamente poner en práctica los derechos humanos y los crímenes contra la humanidad, porque los crímenes de Franco no han prescrito ni prescribirán nunca desde Nuremberg. O sea, eso está bien claro. Aunque haya una ley de amnistía y lo que quieran. Garzón. Sale la figura de Garzón. Tiene su tema en Argentina. Pero antes que siga. La ley de la memoria histórica, para que se den ustedes cuenta, díganme ustedes en qué sitio dice lo diré, que el régimen de Franco fue un régimen criminal.
díganmelo, en ningún lado. Te lo explicaba antes ellos. Dice un régimen ilegal. Ilegal no es lo mismo que condenar, ¿eh? Nadie ha condenado aquí el régimen de Franco, ningún político, y mucho menos la ley de la memoria histórica. Ilegal es cuando, se lo explicaba a él, cuando dos personas discuten y llegan a las autoridades y te dice el juez: hombre, usted ha hecho un acto ilegal, usted no puede insultar a este hombre de esa forma. Eso es ilegal. Condenar es cuando yo le he puesto los ojos morados al otro y me van a meter dos meses en la cárcel. Eso es condenar. Y eso no se ha hecho con el régimen de Franco. Ni la ha hecho la transición. Ni la ha hecho, ni ha habido ningún jefe. Por supuesto, el rey no lo va a decir, eso está claro. Ni Felipe González, Aznar menos, ni Zapatero, ni nadie. Nadie ha condenado públicamente, como lo hizo, como se ha hecho en Alemania, el régimen franquista. Por tanto, existe la impunidad, la cual la ley lo abarca y lo tiene. Garzón dice: voy a investigar los crímenes del franquismo. Vale, el tema de la fosa y demás. Democráticamente es una injusticia lo que se ha hecho con ese hombre. Una injusticia. Otra cosa es que nuestra asociación, la Federación de Foros por la Memoria a nivel territorial, por supuesto esta, junto con otras, estemos de acuerdo de cómo lo iba a hacer Garzón, ¿eh? Que no estamos de acuerdo, para nada. Nosotros creemos en los derechos internacionales y los crímenes contra la humanidad. Pero lo que no estamos de acuerdo es que una vez que alguien habla del tema, lo haya dilipendiado como lo han dilipendiado, aunque lo han quitado. ¿Y cuál es lo más grave de esto a día de hoy? Os lo voy a poner porque lo tengo. El tema es análisis del estado de la cuestión en estos momentos, febrero del 2012. El Consejo General del Poder Judicial ha hecho público una declaración en donde el tiempo que cometa la ley de la memoria histórica, o sea, la ley de la memoria histórica se ha utilizado como un parapeto junto con la ley de 1976 y con lo que en 1998 se intentó, y aquí en España, olvídense ustedes ya, después de este juicio, aquí en España no va a haber ningún juez, ni lo había antes ni ahora menos, que vaya a investigar los crímenes del franquismo ni le vaya a hacer caso a ninguna familia. Eso quítenselo ustedes ya. Pero es que además no podemos ir ya a ningún lado, ¿eh? Se crea como precedente una ley impune. Esto entra en una página que es de Derechos Humanos, el equipo NISCOR. Ahí os cuenta todo lo que queráis, porque esto sería muy largo de contar. Yo estoy pegando sarto. Con lo cual, es decir, que excluye la vía judicial de cómo resolver los crímenes franquistas. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que no se pueden perseguir los crímenes del franquismo en ninguna instancia judicial española, ni más ni menos. ¿Cuál es la vía que le queda a las personas, a los españoles, a las familias y a los que nos interesa el tema? Europa. No nos queda otra. Aquí ya está el pescado vendido. Y además, fíjense si han sido listos, que cuando se han dado sus subvenciones para el tema de la fosa, si por casualidad algún día se llevaran las cosas a Europa y se investigaran los crímenes del franquismo y la fosa y todo esto, podría haber asociaciones de la recuperación de la memoria histórica que fueran condenadas. ¿Cómo va a ser? Pues sí. No es el caso. Hablo al principio, como se hicieron las cosas, levantamos la fosa. Si se llevaran a cabo y se investigaran los crímenes del franquismo como tal, a través de Europa y de la ONU y toda esta historia, el hecho de haber sacado fosas, se han destruido pruebas evidenciales de unos crímenes. Alguien desde Europa pediría responsabilidades. Por eso, en esta última fase, en estos días que hemos estado haciendo lo de el Mar Rufo, os habréis dado, si lo habéis seguido, se ha hecho bajo un protocolo de la Federación nuestra, en el cual, que no tiene nada que ver con el protocolo en el cual yo me opuse, y tuve un debate que hace la Junta de Andalucía de las excavaciones. La Junta de Andalucía tira para lo que tira. O sea, que si algún día pasara esto, el que lo haya hecho por ahí lo tiene claro, ¿eh? Pruebas evidenciales se han destruido, porque no las ha dado cuenta nadie. El foro coge, cuando va a empezar un tema como este, primeramente han intervenido historiadores, se han sacado la historia de todo, han trabajado no sé cuántas, yo qué sé, una pila de criaturas,
Se han sacado la historia, todo lo que es la historia de Corte, Jerez, de todos esos sitios. Se ha investigado qué pasó en la Sauceda, qué pasó en el Marruecos, qué pasó en toda la zona. Luego han intervenido arqueólogos, antropólogos, un equipo perfecto, como manda el Foro por la, como manda lo que tenemos hecho en el Foro por la Memoria. Y se han visto, se han hecho catas y se ha asegurado de que allí existen fosas. Se han fotografiado, se han hecho unos informes y se han mandado. De los informes más exhaustivos que ha habido en España en la fosa, y os puedo decir que yo he estado en el web, el más exhaustivo, el más técnico y el mejor se ha hecho en Marrufo, ahí en Jiménez. Eso está ahí, ¿eh? Y va a salir, además se va a publicar, tanto históricamente, arqueológicamente, antropológicamente, todo lo que ustedes quieran está ahí contemplado. Y se han hecho unas catas y se ha visto que efectivamente existen restos de cuerpos humanos, o sea, restos cadavéricos. Calculamos, por la trayectoria y por lo que dicen los técnicos, que puede haber entre 300 y 600 personas, con lo cual sería una de las fosas más grandes que ha habido. Eso, a ver, que hay compañeros aquí que son los que dan, pero para que hagan ustedes una idea, allí encontrábamos casquillos y encontramos balas horrorosas. Ya se ha hecho esta fase. Ahora, ¿qué es lo que queda? Exhumar los cadáveres. ¿Y qué dice el protocolo nuestro? Todos los familiares que haya supervivientes, junto con la asociación y con los que tengan que decir algo, denuncian esas desapariciones en un juzgado. Se denuncian. Hay que denunciarlas. Cuando llega al juzgado, la coge el que pone allí y le contestan a ese familiar. No procede porque son crímenes que han prescrito después de no sé cuántos años. Muy bien. Al cajón. Y el familiar a su casa. Me decía un fiscal a mí, cuando empezó todo este tema. Eso que está en el cajón no vale para nada, pero está en el cajón. Ahora, con ese rigor científico, con ese rigor histórico y demás, se supone que se van a exhumar los restos cadavéricos que hay en el Marrufo. Cuando aparezcan los primeros restos, que ya sí tiene que intervenir la Guardia Civil, como en todas las fosas, ese papel que estaba allí sigue estando en el cajón, pero ya lo miran así, como diciendo, vamos a ver lo que nos vamos a encontrar aquí. Yo puedo decir a ustedes que esas fosas, igual que las fosas que he visto en Huelva y las que han sacado ahora de la 17 Rozas, ahí está todo milimetrado, medido, dónde se han encontrado las balas y dónde se han encontrado todo. Eso está documentado. Eso, si algún día pasara eso, pues se podría presentar todo. Hay documentación. Pero cuando aquí se empezó el tema, y algunos que lo sacan hacia el libre albedrío, están cometiendo un delito de destruir pruebas evidenciales. Esta es la situación. Garzón, te lo tenían que quitar del medio, pero no por esta cuestión. Como habéis visto el juicio, y esto ya de rebote ha servido para que los crímenes del franquismo aquí ya listos de papeles. De ahí que le decía yo antes al compañero que habemos gente que ya estábamos en nuestra historia, que nos estamos planteando ir por institutos y por sitios a decirle qué es la ley, qué es lo que pasó con la ley a los jóvenes. Ya no estamos hablando de la guerra civil que le puede venir al joven ni de los guerrilleros, estamos hablando de gente con nombres propios desde el año 2000 para acá, lo que ha pasado, porque lo tienen que saber. Aquí se hicieron en Castellar de la Frontera, se hizo un encuentro de 20 y tantos, 30 y tantos historiadores, que está el libro ahí. Allí se aprobaron 22 puntos para llevar al gobierno y donde hiciera falta. Uno de ellos, el de los libros de texto, ni caso. Otro importante, el de quitar los símbolos franquistas. Ni caso. Pero bueno, es que es normal, ¿eh? Es que yo les puedo a ustedes contar que hay cosas que te ponen los pelos de punta de nuestros políticos actuales de izquierda. O sea, ¿cómo se le puede dar un homenaje a una persona el Día de Andalucía, republicano, y estar invitado el presidente del Foro por la Memoria para que hable? Y lo llama el alcalde de ese sitio y le dice, señor, usted no puede hablar porque esta gente del PP le sienta malamente. Esto no es serio, señores. Esto no es serio. Los que murieron, los que estuvieron 30 años como mi amigo Currito, los que estuvieron en las cárceles y los que murieron ahí no murieron por gusto, murieron por sus ideales anarquistas, cenetistas, ugetistas, socialistas y comunistas. Y o lo ponemos donde hay que ponerlo, en la historia, que es una parte de la historia contemporánea donde no se sabe nada. Aquí cogemos un libro de historia y los que aquí hay profesores y te habla
desde Viriato, si fumaba Viriato, de Hércules, de las columnas de Hércules, y pega un salto y llega y dice, y Franco, y la Iglesia, y lo otro. Bueno, ¿y la República qué pasa aquí? ¿Aquí qué pasa con la Primera y la Segunda República? ¿Esto cuándo se va a dar los institutos? Hay miedo, hay susto, hay profesores que no, señores, que no. Yo he llegado a sitios donde el profesor, aquello le pincha. Yo he estado en una jornada para poner un monumento a los fusilados en Algeciras, y hubo un momento en el que el alcalde no lo llegó a boicoteó que la bandera republicana no saliera en el cartel, pero lo más grande que cuando se estaba poniendo la mesa donde iba a intervenir entre ellos Pepe y Jesús Castro, que en aquel momento me acordaré que estaba con el ordenador, como yo preparándolo, estábamos poniendo la bandera y llegó una persona a decir que el alcalde había dicho que nos dejáramos de bandera republicana. Entonces yo a aquello le pegué un puñetazo que cogió, él le digo, aquí se pone la bandera y aquí el que no viene es el alcalde. O sea, esto está existiendo, les da susto todavía esas cosas. En un país que dice, digo yo, democrático, no. Esto es un país de una monarquía parlamentaria, una monarquía que deja mucho que desear. Y esa es la historia. O sea, o aquí en España se ponen las pilas con el tema de la memoria histórica, o pasarán otros 70 años y esto quedará así.